Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, un gusto, muy buenas noches, un placer saludarlos. Aquí esta servidora Karina Rivera y pues ya vieron a nuestro invitado, el pastor Josué Goiz. ¿Cómo está, pastor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí con gusto saludando a todos nuestros radioescuchas y pues estamos muy contentos de estar nuevamente aquí con ustedes en este programa Tocando lo Divino. Muchas gracias, amigos, y pastor, gracias por su presencia amable, aquí, gracias en cabina. Y queremos hacer una puntualización para nuestros seguidores a través de Facebook Live. Obviamente, pues a lo mejor no se dan cuenta, sino pues ahorita vamos a tratar de mandar un mensajito por las redes sociales. Se están actualizando los sistemas de Guanatos FM. Por ese motivo, el día de hoy no se estará transmitiendo en vivo por Facebook Live, pero sin falta, ya para el próximo programa esperemos ya estar transmitiendo como siempre a través de este medio, así que solamente nos estaremos escuchando. Muchísimas gracias a ustedes. Y obviamente al finalizar el programa se va a subir a las redes de Guanatos y a las redes también de Orange Comunicaciones, a las páginas de Facebook y también a iVox, donde también pueden sintonizar el audio de este programa. Así que muchas gracias y bueno, una disculpa de antemano, pero pues ya ve, también la tecnología requiere cierto mantenimiento. Entonces, ya hecha la aclaración, antes de empezar, pastor, déjenme mencionar los regalos que tenemos para todos ustedes y también el contacto para que nos escriban, nos manden mensajes, etcétera. Por cierto, ahorita que estamos calentitos con el último tema que fue tarot terapéutico, que nos trajo Carlos Don, quiero mencionarles que Carlos ofrece hacer un programa especial con puras preguntas y respuestas para quien quiera hacerlo. Entonces me gustaría saber sus opiniones, independientemente del tema que estemos tocando, para ver si ustedes están de acuerdo o votan a favor de hacer este programa de preguntas y respuestas a través de tarot terapéutico. Entonces ahí está la propuesta y la invitación y esperamos su votación y de esta manera sabremos si hacemos ese programa de seguimiento o no. Y ahora sí menciono, el primer libro es de Walter Rizzo, este hermoso terapeuta, yo lo amo, la verdad. Este libro, la verdad, te da mucho que pensar, se llama Me cansé de ti. Y habla precisamente por qué seguir una relación afectiva absurda, inútil o dañina, si podemos reinventarnos en el amor. Es un tema muy fuerte, del cual a nivel parejas, el pastor también no lo niega desde su trabajo pastoral y pues también desde las experiencias que la vida le ha dado, porque muchas veces las relaciones se gastan, se cansan, se van a la monotonía y pues llega este cansancio que es normal, pero aquí la idea es aceptarlo y ver cómo reinventar la relación, o si definitivamente no hay remedio, pues ya partir el camino y cada quien por su lado. Entonces, aquí está este libro que nos va a ayudar a dar esa reflexión. Le repito, de Walter Rizzo, Me cansé de ti, de Editorial Planeta, a su disposición para que se anoten. Y también tenemos este otro libro que se titula, su nombre significa promesa, de Adriana Noemí Torres Arreguín. Este libro nos hace una reflexión que es de Editorial Endira, por cierto, sobre pues una historia, es una novela rosa, por decirlo así, que narra la historia de Arlene, que es nueva en un salón y por motivos de trabajo su familia se mudó de Guadalajara a San Luis Potosí.
y ahora ella tiene que enfrentar su último año de primaria en un ambiente extraño, junto a compañeros desconocidos y su eterna batalla contra las matemáticas. Y nuevos amigos, pues en esta nueva etapa llegarán a su vida, a la par que un sentimiento que nunca había experimentado, que es el primer amor. Y en esta historia, que se extiende hasta los años de la secundaria, refleja el acontecer cotidiano de muchos adolescentes en la búsqueda de adaptación, amistad y romance. Así que leer este libro nos hará recordar esos años tan bellos y disfrutar de una gran historia, y pues ver con qué personaje nos identificamos. Aquí les recuerdo el título. Su nombre significa promesa, de Adriana Noemí Torres Arreguín, cortesía de Editorial Endira. Para que se anoten, solamente por favor digan cuál les interesa. Eso nos encantaría saberlo, porque a veces dicen, me anoto para un libro, pero ¿cuál? ¿Para cuál libro le interesa? Tenemos el WhatsApp de contacto, que es 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13, a su disposición para que se anote y participe. Bueno, siendo así, entonces vamos a comenzar esta entrevista con el pastor Josué Goiz, que va a ser muy, muy interesante, para que reflexionemos sobre la figura de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar quién es? ¿Qué trascendencia tiene? O sea, hasta el hecho, ahorita me viene a la mente, pastor, el hecho de que contamos los años en la historia, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué trascendencia tuvo su vida y lo que hizo? Que la historia se cuenta antes y después de él. Y cómo a veces personas que no creen o no practican el cristianismo, alguna filosofía cristiana, pero lo reconocen como un gran líder, un gran personaje. Vamos a pensar mucho en esto y pues saber qué mensaje traía, qué intenciones tenía, porque a lo mejor no nos hemos puesto a pensar mucho en ello. Va a estar muy interesante este programa y pues, pastor, muchas gracias por su presencia nuevamente. Le cedo el uso de la voz. No sé por dónde quiere empezar. Muchas gracias por la invitación y pues me encanta, por supuesto, este tema, ¿verdad? Sí, la verdad. Me siento como pez en el agua. Así es. Bueno, pues es interesantísimo, ¿no? La persona le llamamos muchos de nosotros nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Porque pues tiene que ver con que la relación que podamos tener precisamente con Él, ¿verdad? Verlo como nuestro Señor, pero también como nuestro Salvador, ¿verdad? Y como bien lo comentas, Karina, hay muchísimas versiones o puntos de vista de Jesús, ¿verdad? Muchísimos, sí. Muchísimas, sí. Se han dado, incluso es tema de mucha imaginación o tal vez situaciones que no encontramos en la Biblia, pero que se pueden pensar o imaginar, ¿no? Uh-huh. Como en el caso, por ejemplo, de su silencio que hay, por ejemplo, en cuanto a la edad, ¿verdad? Se menciona en la Biblia de hasta los 12 años, poco más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de los 12 años a los 30, podríamos decir, uh-huh, pasó prácticamente desapercibido, ¿verdad? No se menciona prácticamente nada con respecto a ese tiempo en la edad de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Y bueno, pues algunos piensan que todas las cosas que Él aprendió, que Él enseñó posteriormente, uh-huh, bueno, pues las pudo haber recibido de algún otro lugar o de algunos otros maestros. Por uh-huh, ejemplo, lo menciona, sí, un autor del libro El Caballo de Troya, ¿verdad? Que uh-huh, se fue a países orientales para poder aprender ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, incluso hay algunos que quizá un poquito más atrevidos, ¿verdad? Hablan incluso de una relación amorosa con María Magdalena y cosas así, sí, ¿no? Sí. Entonces se presta la persona para que la gente pueda hablar y decir tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Con relación a su persona. Sí. Bueno, pero realmente tenemos los datos, o qué diríamos, la información más precisa del texto sagrado, ¿verdad? Que es precisamente de donde tenemos toda la información acerca de él.
Resulta interesante que Jesús prácticamente no escribió, ¿verdad?, ningún libro, no escribió nada que haya quedado como parte de su ministerio, parte de su vida, sino que todo lo que se conoce de él es de lo que los otros que le acompañaban escribieron, ¿verdad? Así es, sí, pues ahora sí que él no tuvo autobiografía. Exactamente, ¿verdad? No hubo una autobiografía de parte de él, sino que todos los apóstoles y algunos otros que también pues escribieron, ¿verdad? Hablan acerca precisamente de su persona como también de su ministerio, ¿verdad? Y bueno, pues la misión principal queda señalada en el mismo nombre. Cuando nació Jesús, ¿verdad? El ángel, el texto bíblico, los evangelios narran, ¿verdad? Tanto el evangelio de Mateo como Lucas refieren algunos detalles de su nacimiento, ¿verdad? Entonces, el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, lo hace primero con María, después con José, y a ambos les señala que el nombre de ese niño sería Jesús, ¿verdad? Y lo dice de una forma muy clara y enfática, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces la misma palabra Jesús, significa el Salvador, ¿verdad? Entonces a eso vino Jesús, a salvar al pueblo de sus pecados, ¿sí? Y cuando hablamos de pecados, pues a veces nosotros estamos pensando solamente en cuestiones que diríamos religiosas o cosas por el estilo, ¿no? Pero el pecado tiene que ver con toda la transgresión a la ley, ¿verdad? Ya sea a la ley divina o incluso mismo a la ley humana, ¿sí? Porque muchas de las cosas que encontramos en la ley divina pues están también plasmadas en la ley humana, ¿no? El no robar, el no hurtar, el no dar falsos testimonios, el tampoco tener alguna relación amorosa más aparte de la esposa, ¿verdad? El adulterio, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso lo presenta precisamente la Escritura como pecados, ¿verdad? Entonces, no solamente nos vino a salvar para que el hombre no viva, vamos a decir, dominado por ese tipo de actos, ¿verdad? Que destruyen propiamente la vida de la persona, ¿no? Y a veces su entorno también. Entonces, Él vino precisamente para eso. Pero por supuesto que su persona trajo un tremendo bienestar a toda la humanidad, ¿no? Desde un principio Jesús siempre trató de acercarse a las personas más vulnerables. Si nosotros leemos los evangelios, vemos cómo Jesús atiende a las personas que estaban enfermas, muchas de ellas relegadas por la sociedad, como en el caso de los leprosos, ¿verdad? A los leprosos no se les permitía convivir con las demás personas, pero Jesús se acerca a los leprosos y los sana, ¿verdad? A la viuda, al huérfano, a los niños que a veces son subestimados. Entonces Jesús, vamos a decir, atiende de forma preponderante a este tipo de personas, ¿verdad? Incluso a los mismos a las mismas personas que se consideran como pobres, ¿verdad? Porque en alguna parte del Evangelio y en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas menciona que el propósito precisamente es anunciar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Es decir, que en el pensamiento judío existía la idea de que si eres pobre es porque Dios te está castigando, porque no te va bien porque te portas mal, y porque te portas mal Dios te castiga, ¿verdad? Y a los que son ricos Dios los bendice porque se portan bien y que por eso tienen dinero y por eso pueden tener un mejor estilo de vida. Entonces Jesús viene a quitar ese pensamiento o esa idea errónea, ¿verdad?
y Él se acerca a los pobres y les dice, no, ustedes también tienen esperanza, ¿verdad? Ustedes también son atendidos por Dios, ¿sí? No es que Dios esté enojado o castigado con ustedes y que por eso tienen escasos recursos, ¿no? Entonces Jesús se acerca principalmente a ese tipo de personas. Hubo gente que tenía dinero, ¿verdad? Y que también fueron seguidores de Jesús, pero en su mayoría los ricos no eran los que realmente seguían a Jesús. Hubo un caso en el que un joven dijo, yo quiero seguirte, Señor, ¿verdad? Sí, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, verdad? Para tener la vida eterna. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues guarda los mandamientos. Y él dice, ya los he guardado. Bueno, pues te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Y entonces sígueme. Y aquel joven se regresa triste porque tenía muchas posesiones, ¿verdad? Estaba apegado a las posesiones, ¿verdad? Entonces, Jesús usa ese caso para hablar de precisamente cómo cuesta más trabajo a la gente que tiene recursos económicos acercarse a Dios. ¿Por qué razón? Porque alguien dijo en una ocasión que lo más parecido a Dios era el dinero, ¿verdad? Porque podía hacer casi todo lo que quisiera con el dinero, ¿sí? Entonces, como si eso fuera la omnipotencia de Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces, por esa razón, a la gente que tiene, no estoy diciendo que no sea malo, ¿verdad? La Biblia no lo condena, ¿no? Por el contrario, es más que nada lo que nosotros hacemos con el dinero, ¿verdad? Lo que a veces se puede considerar como algo negativo, ¿verdad? Pero sí, les cuesta más trabajo a las personas que tienen más recursos económicos porque sienten que no necesitan la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque el dinero los puede resolver muchos problemas según lo plantean ellos, ¿verdad? Entonces, Jesús vino a cambiar muchos paradigmas, vino a reconciliar a las personas, ¿verdad? Porque en una ocasión Jesús habló con una mujer samaritana y le dice a aquella mujer que le diera de beber porque estaba cerca de un pozo de agua, ¿verdad? Sí. Y aquella mujer se desconcierta y le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé agua para beber? Y si tú bien sabes que entre judíos y samaritanos no nos tratamos bien, ¿sí? Entonces Jesús le habla y le dice, no, pues es que no sabes quién es el que te dice dame de beber, porque si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él agua, ¿verdad? Y él te daría un agua que brota o que salta de un manantial y de donde brota precisamente la vida eterna, ¿verdad? O la plenitud de vida, pudiéramos decirlo así, ¿no? Entonces, Jesús vino para reconciliar a las personas, para que hubiera más bien para que se quitaran las barreras, podríamos decir en este caso también de género, ¿verdad? Era muy mal visto, por ejemplo, que un hombre y una mujer se encontraran en la calle y pudieran entablar un diálogo, ¿verdad? Era mal visto en este caso, como lo mencionó, que judíos y samaritanos pudieran relacionarse. Era también, mal visto que judíos pudieran relacionarse con otros que no fueran de su misma religión o misma raza, ¿verdad? Sí. Entonces, Jesús viene a romper esas barreras que dividían a las personas y entonces dice, no, todos son uno, ¿verdad? Pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser ancianos, pueden ser pobres, pueden ser ricos, pueden ser judíos, no judíos, todos somos uno en Dios, ¿verdad? Vino a romper esas barreras para que nos viéramos como humanos, que pudiéramos tener como también identidad a un mismo Padre, ¿verdad? Y que de esa manera también nosotros, los seres humanos,
nos considerásemos hermanos, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Y bueno, tenemos también que pues darnos cuenta que no toda la gente lo aceptaba, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Sí, pues precisamente quisiera hacer dos preguntas. Ajá. Casi nos vamos a corte, Okay. Pastor, pero creo que las alcanza a responder, si no me dice. Una de ellas, nos llama la atención eso que dice, se juntaba con personas que eran rechazadas, desde personas enfermas. Sí. Personas humildes, o sea, los pescadores, pues eran ahora sí que los más humildes económicamente hablando. Personas rechazadas, las prostitutas, una de ellas María Magdalena. ¿Por qué los buscaba a ellos y no a las personas poderosas, líderes políticos? Y eso se liga a mi siguiente pregunta, porque regularmente la mayoría de las personas pensamos por lógica, y bueno, creo que ese era el pensamiento de los judíos, si mal no recuerdo, que ellos esperaban a un Mesías porque bíblicamente se prometió a ese Salvador, a ese Redentor. Sin embargo, por ahí al parecer los judíos tenían una expectativa de alguien que políticamente iba a ser poderoso, a lo mejor hasta a nivel de armas, de rebelión, etcétera, para poderle dar ahora sí al pueblo hebreo, al pueblo judío, lo que merecía. Entonces, y viene pues también carpintero, pues humilde de profesión, un joven de 33 años, pues humilde, de Galilea, y que viene a enseñar cosas totalmente contrarias a lo que ellos esperaban. Entonces, aquí hablamos de esta sencillez y el hecho de por qué buscaba a los sencillos, a los humildes. Sí, prácticamente eran los humildes los que le seguían a él, ¿verdad? Sí. Jesús vino a todas las personas, pero quienes le seguían era precisamente la gente más pobre, más necesitada, precisamente por eso. Cuando la gente se daba cuenta que Jesús iba por un lugar, llevaban a los enfermos, llevaban a las personas que estaban en alguna aflicción para que precisamente Jesús les ayudara, ¿verdad? Entonces era la gente la que acudía prácticamente a Más Jesús. bien ellos. Ellos acudían a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús estaba abierto para todas las personas, ¿verdad? Incluso llegó a platicar, a dialogar con él un hombre de un fariseo, ¿verdad?, de la religión de entre los judíos, que se llamaba Nicodemo, y él llegó a hablar con Jesús referente precisamente a lo que era el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y este hombre Nicodemo no entendió al principio de qué se trataba ese nuevo nacimiento. Él pensó que se trataba de una forma literal, y él dijo, ¿sí? ¿Cómo puede ser posible, no? Ándale. ¿Verdad? Entonces Jesús le aclara que él está hablando palabras que tienen que ver con el espíritu, ¿verdad? Claro, claro. Sí. La gente que le seguía era precisamente porque sentían la necesidad y sabían que Jesús podía ayudarles y aligerarles todas sus cargas, ¿verdad? Entonces él estaba abierto para todas las personas, como lo comentaba hace unos momentos, aún para los mismos ricos, ¿no? Él no los rechazaba, pero sí tenían que tomar, vamos a decir, el modelo de él, no Jesús adaptarse a ellos, sino que ellos adaptarse al modelo que Jesús estaba presentándoles, ¿verdad? El estilo de vida, pues, que Jesús les estaba presentando, ¿sí? Entonces, pero en el caso de los fariseos y de todos los judíos, bueno, ellos sabían que vendría un Mesías. ¿Por qué recibieron? ¿Por qué no supieron que se trataba de él? Bueno, más que nada, el conocimiento lo tenían, ¿verdad? Ellos sabían que Jesús nacería en Belén, ¿verdad? Y así fue. Así fue, ¿verdad? Sí. Ellos también sabían que Jesús vendría a ser también un libertador, porque esa era la idea que, como bien lo comentaste, Karina, tenía el pueblo judío de darles una libertad.
pero ellos pensaban que se trataba de una libertad política, donde se iba a levantar un líder que los liberaría de la opresión romana, que volvería a aquella gloria que tuvo el pueblo de Israel con David, el rey David y aquel conquistador, etcétera, ¿no? Entonces tenían esa idea, de modo que cuando ven a Jesús, que hasta cierto punto pues bien está relacionado con los pobres, ¿verdad? Ven a Jesús que no venía, vamos a decir, de una clase sacerdotal, ¿verdad? Tampoco era un rabí que tuviera una trayectoria, ¿verdad? Vamos a decir que tuviera alguna escuela, viniera de una escuela rabínica o algo por el estilo. Entonces, ¿Pero un rabí qué es? Rabí significa maestro, ¿verdad? Rabí significa maestro. Entonces, es por esa razón que los fariseos y los demás religiosos, aún el mismo sumo sacerdote, lo ve con escepticismo, no tienen no le tienen mucha confianza, ¿verdad? Lo cuestionan muchas veces, más que nada para tratar de encontrar alguna falla, ¿verdad? Sí, ahora sí que, perdón por la expresión, pero ponerle un 4. Ándale. Que tropezara en algo que dijera y de ahí se agarraba, para echarle la culpa de algo. Exactamente, sí, ¿verdad? Como no suele suceder en los tiempos actuales, ¿verdad, pastor? Como si no hubiera ahora esos mismos casos, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué le parece, pastor, si nos vamos a un corte? Me parece bien. Dejamos a nuestros amigos reflexionando, sirve que se siguen contactando aquí por el medio del WhatsApp de Guanatos FM, recordando que ahorita solamente estamos a través de Guanatos, es decir, nos estamos escuchando solamente, que es 3317-280113, 3317-280113, para que se comunique, nos haga llegar sus mensajes, participación por el libro, también que nos diga si le interesa que hagamos un programa especial de tarot terapéutico ya con preguntas y respuestas ex profeso, que usted quiera plantear de aspectos personales suyos. Y pues seguimos aquí después de la pausa y le pediré a pastor también algo por ahí, hablaba de el modelo de vida que Jesús venía a traer, hablar regresando del corte de ese tema y el mensaje, porque también fue contradictorio para muchos judíos, aparte de su figura y de su origen, el mensaje, porque también esperaban otra clase de mensaje, y si se acuerdan bíblicamente, Jesús decía mucho, Moisés dijo, pero yo les digo. Entonces ya el pastor nos platicará más al respecto, claro, pero después de corte. De acuerdo. Volvemos entonces. En la Armada de México, trabajamos todos los días para mantener la paz y la soberanía de nuestro territorio. En el mar, en el aire y en la tierra, velamos por la tranquilidad y la seguridad de nuestro país. Todas nuestras estrategias están encaminadas a garantizar la convivencia social y la seguridad de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Con 11 años al aire, transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para todo el mundo. guanatosfm.net, líder mundial en radio.
¿Sabías que los productos del mar de Ensenada, Baja California son altamente valorados por los mejores chefs de México? Ya que sus especies marinas tienen un sabor característico y delicioso. Por eso nos vamos hasta el norte del país para conocer la cocina de Ensenada. Platicaremos de la Lotería Nacional y sus sorteos rumbo a sus 250 años. En la historia, Francisco Javier Mina. Y en la música, Kurt. Tan bonita. Domingo 10 de noviembre en la Hora Nacional con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Tocando lo divino, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en Guanatos FM, la radio local del mundo. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic 800-911-2000 cualquier día a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Tocando lo Divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia, conducido por Karina Rivera. Estás escuchando la señal radiofónica de guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. Divino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos pues platicando con el pastor Josué Gois y esta servidora sobre este tema de quién es Cristo, un tema que pues nos trae muchas reflexiones y creo que da para largo. Sí, ya veremos, pastor, si le seguimos en una segunda parte, claro. Pero gracias. Y si me permite, déjenme leo mensajes que nos han llegado de aquí, amigos radioescuchas, que por ejemplo Ros Charito, nuestra fiel radioescucha, gracias por aquí escribirnos, saludos al pastor y a esta servidora. Gracias. Valentina Mejía también saludos, dice que es la primera vez que nos escucha, dice que está interesantísimo, dice pues de quién es Dios, saludos a esta servidora y al pastor. Pues bueno, no sé si es pregunta o comentario. A ver, este programa, su programa está interesantísimo, el programa de quién es Dios. Bueno, en este caso Jesús, que también se dice Cristo, que de una vez no sé si quiere aclarar por qué unos le dicen Jesús, otro Cristo, y qué significado tiene, o terminamos de leer las llamadas. Que ese es otro punto. Terminamos las llamadas, sí. Bueno, ok. Ahorita lo comentamos, Valentina. Susana Aguilera, saludos a Tocando lo Divino, nos escucha en Ciudad de México, excelente explicación de este gran programa. Miguel Ángel Flores también, saludos, nos escuchan en la Colonia Auditorio, saludos y una felicitación por tocar este gran tema, gracias. Pedro García, saludos, nos escuchan en Tlaquepaque, saludos al pastor Josué y esta servidora desde Tlanepantla. También ahora andas en Tlanepantla, muchas gracias, en el Estado de México, una felicitación por el tema, gracias.